Hola a todos. Hace 17 años, en un parque temático, el dueño invirtió una fortuna para construir una base experimental en la isla Sorna, donde mediante ingeniería genética criaron nuevas especies de dinosaurios. Sin embargo, un simple envoltorio arrojado por un investigador provocó una catástrofe. Fue succionado por un compresor, generando un cortocircuito que hizo colapsar todo el sistema de seguridad. Las alarmas resonaban sin cesar, y mientras los científicos intentaban explicar lo ocurrido, uno de ellos quedó atrapado detrás de la compuerta de aislamiento. Cuando sus compañeros intentaron abrir manualmente con la llave, una garra de tiranosaurio modificado emergió de las sombras y lo arrastró en un instante. De vuelta al presente, el otrora glorioso Parque Jurásico yace en ruinas. El cambio climático y las enfermedades han reducido drásticamente la población de dinosaurios, y el público ha perdido el interés. Los pocos dinosaurios sobrevivientes se concentran en las regiones tropicales del Ecuador, ahora convertidas en zonas prohibidas para la humanidad. Ese día, Martin Krebs, representante de Parker Genetics, contacta a Zora Bennett, ex soldado de fuerzas especiales, para que forme un escuadrón de élite e ingrese en el territorio prohibido. El objetivo, recolectar un gen clave que los dinosaurios portan, capaz de prolongar la vida humana y generar enormes beneficios económicos. Al principio, Zora Bennett rechaza la oferta, pero la descomunal recompensa que ofrece Martin lo obliga a reconsiderar. Con el ritmo de la tentación ya en marcha, Martin lleva a Zora Bennett a reunirse con Dr. Henry Loomis, experto en dinosaurios, y le expone la misión. El objetivo es obtener muestras de sangre de 3 colosos: el mosasaurio, el titanosaurio, el megalodón y el quetzalcoatlus. Todas deben extraerse de ejemplares vivos, lo que implica cubrir mar, tierra y aire, con un nivel de riesgo mortal. Para garantizar el éxito, el doctor se une como asesor, movido tanto por la ciencia como por su ambición personal. Gracias a las recomendaciones oficiales, reclutan también a Duncan, jefe de seguridad, cuya tripulación provee un barco para la expedición. Como al mosasaurio se le implantó un chip antes de escapar, Parker Genetics compró los datos de localización, lo que les permite rastrearlo. El doctor entrega jeringas especiales que, al impactar en el dinosaurio, extraen automáticamente la sangre. Una vez llenas, se eyectan al aire, se abren en paracaídas y caen listas para su recolección. Mientras tanto, una familia disfruta de unas vacaciones cerca del Ecuador. Bajo el sol tropical acecha un peligro. Un monstruo marino irrumpe repentinamente y un mosasaurio embiste su embarcación, volcándola. Todos caen al mar en pánico. El novio de la hija, Xavier Dabbs, queda atrapado en el camarote. El padre, Rubén Delgado, le ordena buscar el paquete rojo de emergencia con la radio mientras él intenta abrir la puerta. Xavier logra forzar la salida, pero casi es arrastrado por el mástil caído en medio del caos. El mosasaurio lo detecta de inmediato. Xavier nada desesperado hacia la vela del barco, y cuando el monstruo estaba a escasos metros, consigue trepar a cubierta. Viendo alejarse a la bestia, la familia suspira aliviada. Al día siguiente, Duncan recibe la señal de auxilio de Rubén Delgado. Sin embargo, su barco se encuentra en una ruta opuesta a su travesía mundial, y el mosasaurio se aproxima cada vez más. Algunos opinan que deberían centrarse primero en capturar al mosasaurio, mientras Rubén Delgado pide ayuda a otros barcos cercanos por radio. Tras una discusión, deciden ir en su rescate. Pronto encuentran a la familia a la deriva y logran salvarla. Pero justo cuando Rubén relataba lo ocurrido, el barco recibe un nuevo impacto. El mosasaurio ha decidido atacarlos directamente. Ante el peligro, el doctor ordena a Duncan que active el plan. Con jeringas listas, se colocan en la proa mientras él se ata con una cuerda. La criatura tiene una piel de más de 10 centímetros de grosor, solo a corta distancia se puede perforar. El mosasaurio se sumerge de golpe y reaparece salpicando violentamente, cegando a Zora Bennett, lo que frustra el primer intento de disparo. Luego embiste de lleno la nave, casi lanzando a Zora Bennett al agua. Solo la cuerda de seguridad lo salva. El doctor acude a ayudar mientras el mosasaurio abre sus fauces gigantescas. En un instante crítico, logran disparar y la jeringa impacta en el objetivo. La multitud estalla en vítores. La primera extracción es un éxito. El dispositivo se eyecta al aire y tras descender en paracaídas, aterriza en manos del doctor. Pese al peligro, la misión inicial ha sido completada. Sin embargo, la alegría dura poco. Un grupo de megalodones aparece, cazando en cooperación con el mosasaurio. Los guardias disparan desesperados para alejarlos, pero uno de los tiburones gigantes salta y atrapa a un hombre, arrastrándolo bajo las olas con sus dientes afilados. El horror paraliza a todos. En ese momento, el mosasaurio ataca de nuevo y casi vuelca la embarcación. La hija de Rubén Delgado resbala hacia la borda,
pero Rubén reacciona a tiempo y la sujeta. Duncan aprovecha el caos para maniobrar, y con un giro arriesgado logra liberar el barco de los depredadores. Al menos por ahora, Duncan condujo la embarcación hacia una zona de arrecifes cercanos. En aguas poco profundas, el mosasaurio no podía maniobrar con facilidad, lo que les permitió escapar del peligro inmediato. Sin embargo, en cubierta, Rubén sufrió una herida en la pierna y ordenó a su hija mayor pedir auxilio por radio. Martin Krebs, al verlo, trató de detenerla bruscamente. Su incursión en la isla era ilegal y podían enfrentar serias consecuencias legales. En medio del forcejeo, la hija mayor de Rubén perdió el equilibrio y cayó al mar. Martín eligió no intervenir, observando pasivamente. En cambio, Xavier, al ver caer a su novia, se lanzó sin pensarlo para rescatarla. Previendo lo peor, Rubén no escuchó las súplicas de Xavier y tomando a su hija menor, también saltó al agua. Su instinto resultó certero. El mosasaurio reapareció e intentó embestir la embarcación contra los arrecifes, causando graves daños en el casco. Duncan ordenó abandonar el barco y decidió quedarse al timón para distraer a la bestia. Tras una huida angustiosa, Duncan logró conducir la nave hasta un banco de arena y así despistar al mosasaurio. Poco después, los demás desembarcaron con suministros, pero uno de ellos, sin darse cuenta del peligro, fue sorprendido y arrastrado al mar por una criatura anfibia. Rubén y su familia tuvieron más suerte, alcanzaron la costa sanos y salvos, aunque quedaron separados del resto del escuadrón. Martín había previsto un plan de emergencia. Si perdían contacto radial durante 24 horas, un helicóptero acudiría al atardecer siguiente a un poblado cercano en la isla para rescatarlos. El tiempo de aterrizaje del helicóptero sería breve, por lo que debían terminar de recolectar las 2 muestras restantes antes del ocaso. Bajo el liderazgo de Martín, el grupo se adentró en la peligrosa jungla. Pronto descubrieron que la isla estaba atravesada por conductos geotérmicos. Rubén dedujo que, siguiéndolos, llegarían al poblado. Avanzaron con rapidez. Mientras cruzaban un pasaje oscuro, fueron emboscados por una enorme serpiente constrictora que se abalanzó sobre ellos. Más adelante, al detenerse junto a un río, descubrieron un helicóptero estrellado en lo alto de los árboles. El piloto aún empuñaba un arma. Con ingenio, utilizaron una rama para recuperarla, pensando que podría resultar útil. Esa noche, Rubén conversó con Xavier. En un inicio desconfiaba de él, pero tras verlo arriesgar la vida para salvar a su hija, lo aceptó finalmente como futuro yerno. A medianoche, Xavier se alejó para orinar, sin percatarse de que un velociraptor lo acechaba entre las sombras. Justo cuando iba a ser atacado, un pterosaurio carroñero apareció y se llevó al depredador, salvándole la vida de manera inesperada. Atemorizado, Xavier apenas podía creer lo ocurrido. Al amanecer, el otro grupo halló en la maleza a un gigantesco titanosaurio, que agitaba su cuerpo como una serpiente colosal. Majestuoso pero peligroso, se alzaba como un verdadero desafío. El Dr. Henry Loomis, conmovido hasta las lágrimas, se acercó y tocó al titán. Por fin veía con vida a la criatura que tanto había estudiado. Aprovechando el momento, Zora Bennett ideó una estrategia para extraer la muestra de sangre, sorprendiéndose de lo sencillo que resultó ante la calma del animal. Pronto observaron a centenares de titanosaurios conviviendo en armonía, una escena sobrecogedora. No lejos de allí, la hija menor de Rubén encontró y cuidó a un pequeño dinosaurio herbívoro. Sin embargo, al acercarse a un árbol, perdió el equilibrio y rodó por una pendiente, mientras su criatura se ocultaba alarmada por un extraño hedor en el aire. Ese olor provenía de un cadáver de dinosaurio en descomposición. La hija mayor de Rubén divisó un bote al otro lado del río. Con la pierna de Rubén herida e incapaz de moverse, decidió ir ella misma. Atravesó el agua y llegó a un puente de madera, donde halló otro cadáver devorado. En ese instante, un tiranosaurio somnoliento emergió de entre los arbustos. Rubén le hizo señas desesperadas para que regresara, pero ella persistió y logró arrastrar una lancha neumática hasta el agua. Cuando acababa de poner la lancha en el río, el tiranosaurio se acercó para beber. Ella apresuró al grupo a subir a bordo y escapar corriente abajo. No obstante, el depredador los descubrió y emprendió la persecución. El torrente les dio ventaja. El río bloqueaba sus movimientos. Aunque el monstruo intentó varias veces atrapar a Rubén desde la orilla, sin éxito. Creyendo que estaban a salvo, se dieron cuenta de que la hija menor había desaparecido. En realidad, se había refugiado bajo una balsa inflable, justo cuando el tiranosaurio la detectó y destrozó la embarcación con sus fauces. El corazón de Rubén se rompió al pensar que la había perdido. Afortunadamente, la niña emergió viva a la superficie y nadó hacia él. El dinosaurio intentó alcanzarla, pero quedó atrapado entre 2 rocas demasiado estrechas, permitiendo al grupo escapar otra vez. Mientras tanto, Zora Bennett y los demás alcanzaron la cima de una montaña, hogar de los Quetzalcoatlus. La misión era peligrosa,
pues los adultos eran casi imposibles de acercar. Siguiendo al Dr. Loomis, localizaron un nido en un acantilado. Durante la recolección, los pterosaurios regresaron y descubrieron a 2 miembros del grupo. Los alados atacaron furiosos, y aunque al principio lograron ocultarse, pronto otros miembros fueron detectados. Uno de los compañeros fue atrapado y llevado por un Quetzalcoatlus ante la impotencia de todos. Para escapar de los ataques, el resto se refugió en un estrecho desfiladero. Aunque el Dr. Loomis fue arrastrado hacia el vacío, Zora logró sujetarlo con una cuerda, evitando su caída. Con dificultad, recuperó la muestra de sangre, pero en ese instante la cuerda se partió y el doctor terminó precipitándose por el acantilado. De milagro sobrevivió gracias a un estanque que amortiguó el golpe. Para alivio del equipo, la tercera muestra se había asegurado. Con las 3 en su poder, se dirigieron al punto de extracción. Al atardecer, se reencontraron con la familia de Rubén Delgado. En medio de la tensión, Martín Krebs reveló sus verdaderas intenciones, exigió las muestras amenazándolos. Zora no tuvo más remedio que entregarlas. En ese preciso momento, luces brillaron a su alrededor. De pronto, varios raptores mutados emergieron del entorno, atacando sin piedad. Parte del grupo corrió a refugiarse dentro de un edificio. Martín y Zora se ocultaron bajo un vehículo. Martín disparó, pero fue derribado por una de las bestias. Al mismo tiempo, otro raptor irrumpió desde el techo en un supermercado cercano. La familia de Rubén logró escapar por las alcantarillas, que conducían directamente al muelle, sin saber que el Dr. Loomis ya había descubierto ese mismo túnel. Poco después, el cielo retumbó con el sonido de un helicóptero, aunque no iba a permanecer mucho tiempo. El Dr. Loomis salió de la casa y lanzó una bengala para llamar su atención. Justo cuando el helicóptero daba la vuelta, una enorme criatura emergió de entre el humo. Al descender, la bestia golpeó el aparato, destrozando su cabina. En ese momento, Martín conducía a toda velocidad hacia el muelle. Al reencontrarse con el grupo en el túnel, apareció de repente un velociraptor, pero el conductor de la excavadora reaccionó con rapidez y lo abatió de un disparo. Finalmente llegaron al muelle, pero la compuerta bloqueaba el paso. La hija menor de Rubén, de complexión delgada, se arriesgó atravesando la rendija y se dirigió al panel de control para abrirla. Justo entonces apareció la familia del dinosaurio gigante. Cuando la compuerta se abrió, el desafortunado Martín pasó en su coche, las luces atrajeron al monstruo, que lo atrapó y lo desgarró en pedazos. El maletín cayó cerca y Zora lo recogió enseguida. Para cubrir la retirada de los demás, Duncan tomó una bengala y atrajo a la enorme criatura. Gracias a su sacrificio, el grupo ganó tiempo para escapar en un barco. Cuando parecía que todo estaba perdido, un resplandor en el cielo reveló que Duncan aún seguía con vida. Excavator giró el barco y logró rescatarlo. Al día siguiente, bajo el sol que volvía a salir con normalidad, todos avanzaban sobre la tranquila superficie del mar. Entonces interrogaron al Dr. Loomis, a quien debía entregar la muestra de sangre. Él respondió que era decisión de ellos. Tras pensarlo un momento, decidieron donarla a toda la humanidad, para beneficio de los más bondadosos. Jurassic World Reborn, como reinicio de la saga, mostró gran ambición, aunque con poca innovación. El clásico dúo de T-Rex y Velociraptor volvió a aparecer, acompañado del nuevo híbrido genético presentado en septiembre, una criatura brutal que parecía un monstruo cosido. Los efectos plasma fueron impactantes, aunque no ofrecieron mucha frescura. Las escenas de acción resultaron limitadas y redujeron parte del interés. En fin, ¿qué te pareció esta película? Eso ha sido todo por hoy, gracias a todos por ver.